sea la gloria, nos queremos acercar ahora al texto que vamos a estudiar en esta noche. Sabéis que estamos en la oración de Juan, capítulo 17, ya lo sabemos de memoria. Y en este caso vamos a estar viendo los versículos el 18 y 19. Los leo y pasamos. Dice así, Juan 17, 18 y 19. Dice, como tú me enviaste al mundo, yo también los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico, para que ellos también sean santificados en la verdad. Pues Padre, te queremos pedir que en esta noche, pues ahora nos ilumines con tu palabra, nos ayudes a entenderla y nos ayudes a ver qué implicaciones tiene para nuestra vida. Dirige ahora a Marisa en la exposición y ayúdanos como iglesia a seguir creciendo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pues adelante, Marisa. Bueno, buenas tardes. La verdad es que estas palabras son impresionantes y forman parte de la oración de Jesús y son un reto para nosotros, ¿no? Y el versículo que hemos leído al principio es que como tú me enviaste al mundo, y podemos pensar en cómo fue lo que motivó al Señor, su gran amor para llegar a hacer este plan para nuestra salvación, ¿no? Porque el Señor, desde sus planes eternos, ya había determinado pues, traer salvación al mundo y traer a su Hijo amado aquí para salvarnos. Y era a un mundo que estaba necesitado de un Salvador. Es un mundo en pecado, un mundo perdido bajo el poder de Satanás y que necesitaba un Salvador. Y Dios nos amó tantísimo que envió al Salvador, ¿no? El Padre envió al Hijo al mundo impulsado por su gran amor, el Dios creador de todo lo que existe, el sustentador de todas las cosas, envió a su Hijo para que el mundo sea salvo por él, dice un texto, ¿no? Juan 3:17, Dios envió a su Hijo al mundo para que el mundo sea salvo por él. Y entonces podemos estar gozosos, ¿no? Porque se cumplió el propósito de Dios y cuando vino el cumplimiento del tiempo, el tiempo según los planes de Dios, el tiempo determinado por Dios, pues también el Hijo se encarnó, la segunda persona de la Trinidad, y vino a traer luz en medio de las tinieblas de este mundo, ¿no? Y por eso Juan 1, 9, 10 decía, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo y aquel verbo fue hecho carne y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre. Entonces, qué gran maravilla el tema de que Dios enviara a su mundo y que Jesús se encarnara, ¿no? Y luego tenemos el ejemplo de Jesús que vino en obediencia para someterse al Padre y dar todo por nosotros. Se consagró, vino aquí a morir por nosotros, por amor también hacia nosotros, ¿no? Y estamos viendo ahora en estos capítulos que llega el momento final de la vida de Jesús aquí y entonces se está despidiendo de sus discípulos y Jesús ya sabe que se acaba todo, ¿no? Aquí en esta vida para ascender al Padre. Y bueno, está muy cerquita la cruz, faltan días, horas, falta muy poco y son momentos muy intensos de emociones. Jesús está en Jerusalén, en el aposento alto, un aposento que le prestaron para celebrar la Pascua y es un momento muy íntimo en que él habla con sus discípulos de una forma muy personal y les da unas instrucciones, les da palabras de consuelo porque sabe que se va a marchar, les prepara para lo que va a pasar y a continuación pues hace una oración al Padre, que es lo que estamos estudiando, ¿no? El capítulo 17 habla de estas cosas. Dice que el Señor, después de hablar todas estas cosas, a continuación el Señor levantó los ojos al cielo y se dirigió al Padre. Y fue una oración maravillosa, profunda, pero que también los discípulos pudieron escuchar, ¿no? Y Juan nos la relata, ¿no? Él escuchó todo y Juan, guiado por el Espíritu Santo, nos relata esta preciosa oración del Señor. El Señor decía, la hora ha llegado. Ya sabía que la hora había llegado, también la hora determinada por el Padre. A Jesús en muchas ocasiones quisieron quitarle de en medio, pero no era el tiempo que Jesús tenía determinado para dar su vida por nosotros. Y asumió la cruz, por eso tenía asumida la cruz. Entonces, por eso ya podía decir, ya todo ha terminado, Padre, yo ya me voy a ti, ya todo ha acabado, aunque todavía faltaba tiempo, pero él ya estaba en su mente que se iba a cumplir ese propósito. Aquí había venido y dice, pues, te he glorificado en la tierra y he acabado la obra que me diste que hiciese. Así que viene la muerte del Señor y en la mente de Jesús está su muerte, no solamente su muerte, sino también su resurrección, su ascensión al cielo, su glorificación.
Y entonces dice, Padre, glorifícame con aquella gloria que tuve contigo. Y el Señor ahora sabemos que Jesús está a la diestra del Padre, que intercede por nosotros y que nos ha dado una misión, ¿no? En la oración, haciendo un pequeño resumen porque le hemos dado, pero es curioso que en la oración pues Jesús habla de sus discípulos, ¿no? Tiene en mente, en estos momentos tan difíciles, tiene en mente a sus discípulos y dice de ellos pues que le han escuchado, ¿no? Dice, yo te he dado las palabras que tú me diste que hicieses y ellos las han escuchado, igual que nosotros, ¿no? Las hemos escuchado. Dice, las palabras que tú me diste les he dado, ellos las recibieron. ¿Os acordáis cuando Jesús llamó, por ejemplo, a los pescadores en su trabajo y dejaron las barcas y les dijo, iros, dejarlo porque yo os voy a dar una misión más importante, que es la de salvar, pescar hombres, ¿no? Y ellos le escucharon a Jesús y le siguieron, y es lo que dice Jesús, ¿no? Ellos han recibido las palabras, han aceptado su llamado y han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Los discípulos siguieron un proceso, ¿no? Poco a poco fueron descubriendo, ¿no? En una ocasión dijeron, ¿quién es este que aún el mar le obedece? ¿No? Se asombraban. Poco a poco iban madurando hasta que ellos decían, Señor, tú eres el que tienes palabras de vida eterna, es a ti a quien nos vamos a seguir, es el único que nos llenas, ¿no? Y hemos creído que tú eres el Mesías, ¿no? Y bueno, Jesús dice al Padre, ellos han creído que vine de ti y realmente lo reconocieron así, ¿no? Bueno, Dios envía a Jesús al mundo y Jesús en la oración habla también del mundo, ¿no? Tú me enviaste al mundo, yo los envío al mundo, hay muchos textos que hablan de eso, no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. Este pensamiento está muy presente en la oración, demuestra que es importante, ¿no? Resulta que nos hace ver que nosotros tampoco pertenecemos a este mundo, que hay una realidad espiritual que es más importante. Jesús va al Padre y nosotros un día iremos con Él, ¿no? Pero el Señor piensa en nosotros e intercede por nosotros, ¿no? ¿Qué es el mundo? Pues el mundo está pensando el Señor en lo que rige este mundo, ¿no? Nuestra sociedad, los valores que hay en este mundo, estando detrás Satanás de ello, de todo, ¿no? Entonces, el príncipe de ese mundo, Satanás, y los valores de este mundo no tienen nada que ver con los creyentes y con la Iglesia de Dios. No pertenecemos al mundo del maligno, sino que pertenecemos al reino de Dios, ¿no? Y tenemos que darle las gracias. Tenemos una nueva ciudadanía, una nueva identidad, que es la celestial. Y, como dice un texto, hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino del amado Hijo, ¿no? Al reino de la luz. Y Jesús vino a traer luz, ¿no? Aquella luz verdadera en este mundo, pues ahora nosotros pertenecemos a Jesús y a la luz verdadera, no a las tinieblas de este mundo. Pero entonces, ¿por qué el Señor pide al Padre que sigamos en el mundo, ¿no? Dice, no quiero que los quites del mundo, ¿no? Sino que los guardes del mal. Jesús nos ha dado una comisión, dice, como tú me has enviado, yo les envío porque quiere que estemos aquí por un motivo, ¿no? ¿Por qué será? Ya lo sabéis, ¿no? Un momento. Bueno, tenemos que llevar el mensaje a una sociedad solitaria, triste, que se cree que tiene todo, pero que está vacía, que tiene unos valores que no llenan su corazón y que está perdida y que va hacia una condenación eterna. Y tenemos que llegar a las personas, porque Dios las ama profundamente y murió también por la salvación de muchos, ¿no? Que van a creer. Entonces, tenemos una misión, ¿no? Y tenemos que hablar a todas las personas y mostrarles esta esperanza de salvación, como hacía Jesús, que habló en todas partes, a todo el mundo, a todo tipo de personas, y a los rechazados, a los que tenían un buen nombre, a todos, ¿no? Él estaba dispuesto a llegar a todos porque todos le necesitaban, todos necesitamos al Señor, ¿no? Y entonces, si nosotros no llevamos el Evangelio a nuestra generación, ¿quién lo va a hacer? Ahora nos toca a nosotros en este siglo, en esta generación, donde el Señor nos ha puesto a cumplir la gran comisión que Él nos ha dado. El Señor nos ha enviado al mundo para que cumplamos eso, ¿no? Somos sus embajadores, lo cual es un privilegio, pero como embajadores tenemos que dar a conocer la gloria del Señor en medio de un mundo que rechaza a Dios. Nosotros tenemos que levantar el buen nombre de Dios y proclamar el mensaje de salvación y proclamar que Dios es digno y que la obra de Jesús es la única suficiente, ¿no? Para poder salvar a la humanidad.
Y bueno, es el mismo mensaje que hicieron los discípulos, el mismo el que tenemos que dar nosotros, porque es el único que tiene poder para salvación. No podemos añadir ni quitar nada, sino, como decía Pablo, no quiero predicar a nadie sino a Jesucristo crucificado, aunque en su época, en Corinto, que había tanta filosofía, se hubiera gustado más escuchar otras cosas. Yo he decidido predicar a Cristo crucificado porque es el único que puede salvar, ¿no? Entonces, vamos con el poder del Espíritu Santo y vamos en nombre de Dios, con la autoridad que Dios nos ha dado para poder hacerlo, ¿no? Y bueno, el Espíritu Santo es el que nos da la fortaleza y el poder y obra para que ese mensaje sea efectivo en las personas. Así que estamos honrando al Señor cuando hacemos esto. Y bueno, ¿quién está más preocupado en que no cumplamos la misión? Satanás. Intentará desanimarnos, intentará poner obstáculos, pero el Señor, como hemos cantado, el Señor es soberano, ¿no? Y Él se lleva la gloria, como ha orado Eric, ¿no? Entonces, tenemos que estar vigilantes. ¿Os acordáis, Pedro, que dijo en una ocasión, estad vigilante porque Satanás, como un león rugiente, está preparado para ver a quién puede pillar, ¿no? Entonces, Satanás va a intentar obstaculizar por completo toda la obra de Dios, ¿no? Y dejar a Dios sin el valor que tiene. Entonces, tenemos que estar vigilantes y no desanimarnos, ¿no? Dice Pedro, sed sobrios y velad, ¿no? Tenemos que estar así. Y Pedro lo dijo, y bueno, ya creo que en alguna ocasión he hablado mucho de la experiencia de Pedro, ¿no? De realmente la experiencia que tuvo, pues fue de negación hacia el Señor, ¿no? Y él tenía muy en mente lo fácil que es que podamos caer, ¿no? Y que necesitamos al Señor. Poco antes de que el Señor muriera, pues él juró que no conocía a Dios de nada, que no tenía nada que ver con él, y luego tuvo que llorar muy amargamente por lo que hizo, ¿no? Porque se traicionó a sí mismo y traicionó al Señor. Y no sé si alguna vez hemos llorado por haber dejado pasar ocasiones, ¿no? Porque yo creo alguna vez, por lo menos yo alguna vez he dejado pasar ocasiones, y si hemos llorado y qué he hecho, ¿no? Pero realmente, menos mal que el Señor nos da nuevas oportunidades. Yo pienso en Pedro, ¿no? ¿Qué hizo el Señor con Pedro? Pues le restauró, ¿verdad? Y cuando nosotros vamos con lágrimas al Señor, el Señor nos perdona, nos restaura y nos dice, adelante, ¿no? Como dijo a Pedro, pues yo tengo una labor para ti, adelante, ¿no? Si me amas, adelante. Así que el Señor nos ayuda, nos empuja, nos anima a seguir adelante, siempre cumpliendo con la gran comisión. ¿Los discípulos sufrieron después de que el Señor murió? Pues sí. Algunos murieron, como Jacobo, otros fueron encarcelados, Pedro fue apedreado, pero enseguida volvió a otro pueblo, a Lis, a Derbe, para predicar, porque tenían el poder del Señor, pero sufrieron por el Señor. Y bueno, porque la iglesia de hoy también está sufriendo, ¿no? Y he recibido la revista de Puertas Abiertas, que vosotros también lo veis, ¿no? Y realmente es muy duro, ¿no? Nuestros hermanos que están siendo tan perseguidos y sufriendo tanto, pero el Señor mantiene su fe, el Señor les mantiene. Y nosotros también tenemos que seguir firmes en la predicación del Evangelio dentro de una cultura que es postcristiana, que está cada vez más lejos de Dios y que rechaza de pleno a Dios y a todo lo que tiene que ver con Dios. Así que nosotros también tenemos un choque de otra manera y tenemos que seguir adelante con la fuerza de Dios y cumplir la gran comisión que el mundo necesita y que Dios quiere que hagamos honrándole, ¿no? El Señor, bueno, dice que hay un choque entre la luz y las tinieblas, evidentemente, ¿no? Y, por ejemplo, Efesios 2, capítulo 2, versículo 2, dice que en los delitos y pecados vivíamos anteriormente, antes de conocer al Señor, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Eso es lo que hay, ¿no? Pero nosotros somos hijos de Dios, y entonces tenemos que traer esa luz en medio de esa opresión, ¿no? Y el Señor es el victorioso. Dice, yo los envié al mundo, pero no es una misión imposible. No estamos solos ante la situación, ¿no? Porque el Señor nos da, ante los peligros físicos, el Señor está ahí, Él sabe, ante el desánimo, ante la falta de fuerzas, el Señor, si acudimos a Él, nos renueva, ¿no? Y nos da la fortaleza que necesitamos. El Señor dijo en una ocasión, perdonad, Padre, yo los he guardado, guárdalos, ¿no? En esta oración, ¿no? Pide que igual que yo he guardado a los discípulos que tú me diste, te pido que tú, Padre, les guardes a ellos, ¿no?
Y es un ánimo para nosotros, ¿no? Porque el Señor nos guarda, el Señor nos cuida, y si no fuera por el Señor, seguramente a lo mejor nos habíamos alejado muchos kilómetros de Dios, ¿no? Pero el Señor nos tira, nos vuelve hacia Él, nos renueva, nos da su amor y sus fuerzas para seguir adelante también, ¿no? El Señor dijo: no quiero que los quites del mundo, que los guardes del maligno, ¿no? Pero estamos en las manos del Señor, poderoso, omnipotente, que nos da la capacidad para hacer las cosas, ¿no? Nos confirma en la fe. Jesús antes de que Pedro negara a Jesús, ¿qué dijo Jesús a Pedro? Yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y eso es lo que hace el Señor por nosotros también, ¿no? Y el Padre que intercede está a la diestra del Padre, intercede por nosotros también para que nuestra fe no falte, para que estemos firmes, para que no decaigamos. El Señor está con nosotros, ¿no? Dios cuida de nuestros hermanos perseguidos, tenemos que orar por ellos, ¿no? Que están en una situación tan dura, pero el Señor les cuida y les confirma también, ¿no? Eso es lo que Puertas Abiertas estaba leyendo el testimonio de un hombre que está luchando contra una oposición grandísima, pero dice, sí, tiene que hacerlo, ¿no? Porque el mundo lo necesita, tiene que dar ese mensaje y sigue adelante a pesar de la oposición. Es el Señor el que hace esas cosas, ¿no? En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Jesús vino a cumplir la misión y venció, y nosotros tenemos esa esperanza, ¿no? Que estamos con el Señor que ha vencido y en Él está la victoria. Y pensaba, meditando en esto, pensaba en un texto en Hechos 4, cuando la iglesia al principio de la iglesia estaba siendo amenazada y los creyentes que hicieron, callarse, achantarse, echarse para atrás, pues lo que hicieron fue orar, con toda la iglesia orando al Señor fervientemente, y pidiéndole que les diera fuerzas, ¿no? Hechos 4, 24 y 31 dice: se dirigieron al Señor y oraron así: ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Y cuando hubieron orado, el lugar donde estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Lo que necesitamos es eso, la oración, depender del Señor, entonces Dios obrará con poder, porque la obra en realidad es suya, ¿no? No dependemos de nosotros, sino que es el Señor el que hace la obra. Nosotros somos instrumentos que nos mueve y que, obedeciéndole, puede hacer grandes cosas de poco que hagamos, ¿no? Dando nuestro testimonio. Primera de Juan 5:18 dice: aquel que fue engendrado por Dios, Dios le guarda y el maligno no le toca. El Señor nos guarda firmes, ¿no? En Él. Y nos va a dar todo lo que necesitamos, ¿no? Dice Santiago 13:20: y el Dios de paz que resucitó de los muertos al Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos para toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él. O sea, que es el Señor que obra en nosotros y que hace la obra, es su poder, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que dijo Jesús poco antes de ascender a los cielos? Lo sabemos muy bien, la gran comisión, ¿no? Lo tenemos en Marcos 16, 15, 19 y 20, dice: les dijo Jesús a los discípulos: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios, y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra. Así que la gran comisión es una misión posible, obligatoria y necesaria. Y luego en el versículo 18 el Señor está diciendo al Padre otra cosa, ¿no? Le dice: yo por ellos me santifico, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Qué es lo que quiere decir Jesús con estas palabras? Yo me santifico por ellos, ¿no? ¿En qué consiste la santificación? Bueno, en el caso de Jesús no tiene que ser santificado como lo entendemos, como nosotros sí, ¿no? Porque Él es perfecto, intachable, santo. Él, cuando dice estas palabras, por ellos yo me santifico a mí mismo, está pensando en su autosacrificio, la obra que iba a hacer por nosotros, ¿no? Se iba a consagrar a la obra de la redención nuestra. Y dejó su gloria, caminó entre nosotros, se hizo siervo, entregó su vida y cumplió la voluntad del Padre, ¿no? Por ellos yo me santifico a mí mismo. Y por esa obra que Él ha hecho nosotros podemos ser santificados. Nosotros sí que necesitamos ir cambiando nuestro carácter, porque no somos santos ni perfectos, sino que somos pecadores que hemos creído en Jesús. Pero el Señor nos habla, trabaja con nosotros a través del Espíritu Santo y de la palabra de Dios, ¿no? Y dijo Jesús en una ocasión: tu palabra es verdad, ¿no? La verdad de Dios, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad.
Entonces, tenemos que dejar que el Señor trabaje en nosotros, ¿no? En cambio, Jesús hizo la obra de entrega para que nosotros pudiéramos llegar. Y pensando un poco atrás en lo que Jesús hizo, estaba mirando unos versículos de Hebreos que son impresionantes, ¿no? Porque nos hace pensar un poco en la eternidad, en la conversación del Trino Dios en cuanto a la salvación nuestra. Y hay un texto en Hebreos capítulo 2, versículo 10, que dice: convenía según a Dios le convenía, según su carácter y sus propósitos buenos y justos, convenía que aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Era conveniente, Jesús hizo la obra, se santificó, se ofreció por nosotros, ¿verdad? Y el Señor ha querido hacer eso por nosotros, por su inmenso amor. Y luego Hebreos 10, versículos 6 y 7 y 10 dice, es el Trino Dios, Jesús, la segunda persona de la Trinidad, hablando con el Padre, el Hijo, dice: holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron, entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. En esa voluntad somos santificados, mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo. Y nosotros, ¿qué tenemos? El Señor va trabajando a través del Espíritu Santo y tenemos también un ejemplo al que mirar, que es Jesús, ¿no? Que se hizo siervo, que hizo tanto por nosotros. Nosotros también tenemos que seguir ese ejemplo de servicio, de entrega, de llegar a otras personas como lo hizo con amor y cumplir la comisión de la gran comisión de la evangelización. Y como he dicho antes, pues el Señor lo hace a través del Espíritu Santo, a través de la palabra que nos purifica. Tenemos que dejar que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas, tenemos que meditar en la palabra para que nos vaya guiando, para que nos haga personas limpias y así podamos cumplir la misión que tiene para su Iglesia. Cuando estamos cerca del Señor, el Señor hace grandes obras y limpios, y dependiendo de Él puede hacer grandes obras para la humanidad por nuestro testimonio, ¿no? Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, nuestro gran ejemplo a seguir. Así que, no sé, pensando todo esto, ¿qué podemos decir? Pues que el Señor nos ayude, ¿no? Para que podamos ser fieles, para que podamos evangelizar en el lugar que el Señor nos pone y que podamos llegar también a la ciudad de Vilanova con todo nuestro entusiasmo, con nuestra oración profunda, pidiendo que el Señor haga grandes cosas, porque Él puede hacer grandes cosas, porque el poder está en Él, y que este año podamos llegar a dar un buen testimonio y que muchas personas por ese testimonio puedan caer a los pies de Jesús también. Muchas gracias, Marisa. Tal y como ha dicho ella, son versículos que con pocas palabras dicen un montón de cosas que es imposible de recoger en el poco tiempo que tenemos, pero con lo que Marisa nos ha dicho esta noche creo que tenemos de sobras para mirar a nuestras propias vidas y ver qué cosas tenemos que cambiar y qué cosas tenemos que recordar, ¿no? En este caso recordamos que hemos sido enviados al mundo, que tenemos una misión que cumplir y que además, como también hemos escuchado, pues vemos el precio alto que pagó Jesús, santificándose Él mismo para que nosotros también pudiéramos cumplir con esa misión. Así que ahora queremos responder al Señor en oración, queremos darle las gracias por cómo ha considerado que nosotros formemos parte de esta misión que Él tiene, pero sobre todo, como decía Marisa, vamos a pedirle ayuda para cumplir fielmente esta misión, para que la podamos hacer en nuestro entorno y también pues para que nos ayude a seguir creciendo a través de la palabra. Así que, por favor, pediría que varios de nosotros podamos responder en oración al Señor.